Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Visiones de la Navidad. Capítulo 13. Ve a San Jerónimo celebrando en Belén. Después tuve otra visión enteramente diferente. Vi a Belén tal como es ahora. No se la podía reconocer, tan pobre y derruida estaba. La cueva del pesebre era una capilla subterránea donde se celebraba la Santa Misa. Había sido agrandada y adornada con toda clase de figuras y blancos mármoles. Sobre ella había una iglesia como un antiguo convento destruido. Los divinos oficios se celebraban solo en el pesebre, pero vi oscilar en el aire una hermosa iglesia espiritual. Tenía 8 ángulos y vi un solo altar. Por la parte de arriba la llenaban coros de santos. En el altar había una imagen del pesebre ante el cual se veían pastores arrodillados y en el espacio corderos como blancas nubecillas. Celebraba los divinos oficios un venerable anciano, de cabellos blancos y larga barba, con ornamentos antiguos y amplios. Tenía una mitra que le cubría la frente y le tocaba en las mejillas. Era San Jerónimo. Nota a pie de página. San Jerónimo nació en Dalmacia y después de estudiar en Roma pasó a las Galias, a Grecia y a Constantinopla, donde oyó las enseñanzas de San Gregorio Nianseno. Pasó a Palestina y se estableció en Belén, viviendo en el monasterio edificado por Santa Paula. Murió en el 419. Fin de nota. En aquella solemnidad se quemaba más incienso que el que se usa entre nosotros. También fue administrada la Sagrada Comunión y vi que en un cuerpecito luminoso, a modo de pequeño pan, entraba por la boca de los comulgantes. Habría allí unos 6 sacerdotes que tomaban parte en la ceremonia. Cuando terminó la solemnidad, se formaron coros delante del altar, unos frente a otros, y cantaron. Entonces cambió el cuadro. San Jerónimo estaba allí solo, y el centro de la iglesia se veía lleno de religiosos de diferentes órdenes, que formaban coros en 3 filas y cantaban. También vi allí a Anunciata y a Juana, la cual me decía que desde su juventud siempre había visto así aquellos misterios y la salvación que de ellos había venido a los hombres, y que por esto había fundado su orden, que ahora estaba allí con todas sus religiosas que han vivido como ella, para seguir celebrando la fiesta que entre los hombres había decaído. Me dijo que yo debo observar lo que procedió de su amor, para enseñárselo a mis hijos espirituales. Otras cosas semejantes a estas me dijo que yo me propuse transmitir a las religiosas de mi convento. Dios se ha servido de concederlo de nuevo. También vi en esta fiesta a Francisca y a otras religiosas a quienes conocía. Nota aclaratoria: no olvidemos que la beata Ana Catalina Emmerich era agustina. Fin de nota. Capítulo 14. Ve a la iglesia triunfante sobre Belén. Estoy viendo el pesebre y sobre él hacer fiesta a todos los bienaventurados que han adorado al niño Jesús y a los que estaban allí con el deseo y la devoción. Los veo en una admirable iglesia espiritual, la víspera del nacimiento del Salvador, ocupando el lugar de la iglesia, y a todos los que anhelan porque sea honrado este santo tiempo y este sagrado lugar. Así obra la iglesia triunfante por la militante, y la iglesia militante debe hacerlo por la purgante. Qué hermoso es todo esto.
¡Qué hermosa certidumbre! En torno mío miro, de cerca y de lejos, veo estas iglesias espirituales. No hay violencia capaz de destruir el altar del Señor. Donde ya no existe visiblemente, sigue invisible levantado por los santos espíritus. Nada de lo que sucede en la iglesia por amor de Jesucristo es capaz de perecer. Allí donde los hombres no merecen celebrar las piadosas solemnidades, las celebran por ellos los bienaventurados, y todos los corazones que anhelan por el servicio de Dios están allí presentes y hallan una iglesia santa y una fiesta espiritual, aunque su cuerpo, que tiende hacia la tierra, no lo presienta. Ellos reciben la recompensa de su devoción. Arriba, en el cielo, veo a María en un magnífico trono ofrecer a su divino Hijo, que se le muestra como tierno infante, como joven y como Salvador crucificado, todos los corazones que le amaban y que alguna vez han tomado parte en esta fiesta. Capítulo 15. Renovación de la naturaleza en Navidad. Mira cómo resplandece y sonríe la naturaleza entera en su inocencia y alegría. Parece que un cadáver envuelto en el sudario se levanta de la corrupción, del polvo, de la oscuridad, y con su aparición atestigua que es todavía más que un cuerpo vivo, joven, floreciente y risueño, que es inmortal, inocente y puro, que es la imagen inmaculada de Dios. Todo vive y está henchido de inocencia y gratitud. Oh hermosas colinas rodeadas de árboles, que leváis al cielo las copas, apresuraos a correr y a depositar ante el pesebre, a los pies del Redentor que se ha dignado visitar a las criaturas, vuestro aroma, vuestras flores y vuestros frutos. Por doquiera alzan las flores sus cálices y ofrecen su apariencia, su color y su hermosura al Señor que pronto vendrá a vivir entre ellas. Las fuentes murmuran y los arroyos saltan con júbilo inocente, como niños que esperan el regalo de Navidad. Las aves cantan suave y alegremente, bailan y triscan los corderos, los animales todos se alegran mansamente, la sangre circula con más vida y pureza. Todos los corazones piadosos que estaban afligidos con santo anhelo palpitan sin quererlo ni saberlo en presencia de la redención. Todo está en movimiento. Los pecadores sienten tristeza, ternura, arrepentimiento y esperanza. Los que no quieren arrepentirse, los pecadores endurecidos, los enemigos, los que han de crucificar al Salvador, sienten angustia, inquietud y confusión, cuya causa no comprenden, pero advierten un movimiento indescriptible en el tiempo, cuya plenitud se acerca. Esta plenitud y la dicha que contiene está en el corazón puro, humilde y humano de María, que ora en presencia del Salvador del mundo, que en ella se ha hecho hombre, y como luz hecha carne, vendrá pronto de poco a esta vida, a sus dominios, donde los suyos no lo conocieron. Lo que la naturaleza entera dice ahora, lo que proclama ante mi vista cuando viene su Creador a visitarla, escrito está allí arriba en aquel monte, en los libros en que la verdad se ha conservado hasta la plenitud de los tiempos, así como en la estirpe de David se han conservado las promesas hasta la plenitud de los tiempos en María, y así como esta estirpe fue conservada y purificada hasta que produjo la luz del mundo en la Santísima Virgen, así aquel santo purifica y conserva todos los tesoros de la creación y de la promesa, y la significación y la esencia de toda palabra y de toda criatura hasta la plenitud de los tiempos. Él purifica y destruye toda maldad y error, y entonces todo fluye puro como cosa que procede de Dios, como en toda la naturaleza es puro lo que procede de esta divina fuente. ¿Por qué hay hombres que buscan y no encuentran? Aquí debieran ver que el bien produce siempre bien, y el mal produce mal, cuando no es destruido por el arrepentimiento y por la sangre de Cristo.
así como los santos y los que viven piadosamente y las pobres almas del purgatorio están en constante relación entre sí, obrando juntamente, ayudándose y comunicándose mutuamente los medios de salvación y santificación, así veo yo esto mismo en toda la naturaleza. Es inexplicable lo que veo. El que es sencillo y sigue a Jesús lo recibe gratuitamente. Esta es la gracia admirable de este tiempo para siempre jamás. El demonio está en estos días encadenado, se arrastra y tiembla. Por eso aborrezco a los animales que se arrastran por la tierra. También el demonio nauseabundo y detestable de la herejía anda encorvado y no puede hacer nada en estos días. Tal es la gracia eterna de este tiempo. Capítulo 16. Ve a María en la gruta de Belén. He visto a San José salir por la tarde con una cesta y algunos vasos como si fuera en busca de refrigerio. No es dado a lengua humana representar como es debido su sencillez, su modestia y su humildad. Vi a María en el mismo ángulo, puesta en oración, de rodillas, con las manos algo levantadas. El fuego estaba todavía encendido. En el muro había clavada una vara, de donde pendía una lámpara encendida, pero todo estaba inundado de luz, sin sombra alguna, y la lámpara era tan débil como si luciera en pleno día. La luz tenía algo de corpóreo en la llama. María se hallaba enteramente sola. Estaba yo pensando qué había de llevar ante el pesebre del Salvador, cuya venida se acercaba, y para lo cual tenía mucho que andar. Atravesé los diferentes lugares que he visto en la vida del Señor. Vi a los hombres inquietos, confusos y en inexplicable angustia. Vi a los judíos confundidos en sus sinagogas interrumpir su culto a Dios. También estuve en un lugar donde ofrecían sacrificios a los ídolos. Allí había uno cuya boca era enorme. Los que hacían este sacrificio llenaban sus fauces con las carnes, y el ídolo reventó, originándose entre ellos espanto y confusión, y así cada cual huyó rápidamente por donde pudo. Llegué también a las cercanías de Nazaret, a casa de Ana, momentos antes del nacimiento del Salvador. Vi a Joaquín y a Ana que dormían en habitaciones separadas. Vino sobre Ana un resplandor y supuso en sueños que María había tenido un hijo. Habiendo despertado, corrió hacia Joaquín, que ya venía hacia ella con la noticia. Ambos oraron con los brazos levantados y alabaron a Dios. Y los demás que estaban en la casa sintieron gran emoción. Todos entraron a donde estaba Joaquín y Ana, y los hallaron muy alegres, y al saber la noticia alabaron a Dios con ellos por el nacimiento del niño. No sabían que este niño era el Hijo de Dios, mas sí que ese niño traería salvación, era el hijo de la promesa, y sentían interiormente esto mismo, sin poderlo expresar. Además, los conmovió el admirable estremecimiento de la naturaleza, y aquella noche fue para ellos una noche buena. Vi además en varios lugares, alrededor de Nazaret, a personas piadosas que despertaban por efectos de una alegría íntima y suave, y se levantaban sabiéndolo o ignorándolo para celebrar con oraciones la venida al mundo del Verbo hecho carne. Entonces fui conducida al pesebre. El Salvador había nacido. La Santísima Virgen estaba sentada en el mismo lugar que antes, cubierta con un velo, y en su regazo tenía al niño Jesús envuelto en pañales. No se le veía el rostro. La Virgen estaba inmóvil y como arrobada. A respetuosa distancia había algunos pastores. Otros miraban desde arriba, por los agujeros del techo. Yo oraba en silencio. Cuando se fueron los pastores, vino San José trayendo algo, como un cubierto y manjares en la canastilla. Después que los hubo dejado, se acercó a María, y ella le puso al niño en sus manos. Él lo recibió con indecible alegría,
devoción y humildad. Entretanto yo permanecía de rodillas pidiendo a la Madre de Dios que se dignara llevar a su Hijo a todos los que estaban necesitados de salvación. Vi en espíritu a todos aquellos por los que rogaba y fue escuchada mi oración. Capítulo 17. Ve llegar pastores y otras personas a la gruta. Era ya de día. María estaba sentada en el lugar acostumbrado, con los pies recogidos y el niño acostado envuelto en pañales, con las manos libres y el rostro inclinado en dirección a los pies de ella. Tenía la Virgen en las manos unas telas como de lienzo que ordenaba o preparaba. San José estaba a la entrada enfrente del hogar, arreglando una especie de espetera donde colgar ciertos utensilios. «Oh amado anciano», decía yo para mí, «no trabajarás ya mucho tiempo, que pronto habrás de partir». Yo estaba junto al asno. Entonces llegaron 3 mujeres entradas ya en años. Parecían personas conocidas, pues fueron recibidas con toda confianza. María no se levantó. Traían bastantes regalos, frutos menudos, ánades, pájaros grandes de pico rojo y puntiagudo, debajo del brazo sujetos por las alas, panes prolongados y redondos del grueso de 1 pulgada, telas de lienzo y otros objetos. Todo lo recibía María con extraordinaria humildad y gratitud. Ellas, con mucho silencio y recogimiento, contemplaban al niño, conmovidas, sin tocarlo. Después se despidieron sin muchos cumplidos ni acompañamientos. Entretanto yo miraba al asno muy despacio. Tenía el lomo muy ancho. «Qué preciosa carga», decía yo para mí al verle, «has llevado, querido animal». Y quise ver si era verdadero asno y toqué su pelo, suave como la seda. Entonces llegaron de la parte de donde vinieron los pastores y donde había jardines cercados de vallados de bálsamo, 2 matronas con 3 doncellitas como de 8 años. Parecían de más elevada clase, extranjeras, y que venían porque habían sido llamadas de modo más maravilloso que las anteriores. Traían dones de menos volumen, pero de mayor valor, granos en una copa, frutos diminutos y multitud de planchitas de oro, triangulares y gruesas, donde se veían estampados una especie de sellos. «Qué cosa tan admirable», decía yo, «parece como si estuviera figurado en ellas el ojo de Dios, pero no. ¿Cómo he de comparar el ojo de Dios con la tierra amarilla?» María se levantó y les puso al niño en las manos, lo sostuvieron algún tiempo y oraron en silencio, con ánimo elevado, y lo besaron. Las 3 doncellas parecían silenciosas y conmovidas. José y María hablaron con ellas. Cuando se fueron las acompañó José por breve trecho. Todas estas personas vinieron como en secreto, procurando no ser vistas en la ciudad. Parecía que venían desde algunas millas de distancia. En tales visitas José se mostraba muy humilde, colocándose detrás y miraba desde lejos hacia allí. Capítulo 18. La Virgen la exhorta a relatar sus visiones. Cuando José salió acompañando a las mujeres, oré y expuse a María mi necesidad con mucha confianza. Ella me consoló brevemente. Esta manera de hablar es difícil de explicar. Es como una intuición íntima, en tal forma, a saber, intuitivamente me daba a entender como si dijera: «La lucha con tu hermana será muy penosa, pero tendrás que sostener otro combate más recio. Ánimo, pues. Con la lucha y el dolor aumentan las fuerzas sobrenaturales. Cuanto mayor sea tu sufrimiento, verás más profundamente y con mayor comprensión y claridad. Acuérdate del provecho que sacarán de todo esto tus prójimos». Después me dijo que no dejara de manifestarlo todo, sin ocultar nada, aunque me pareciera de poca importancia. Todo tiene su fin y no debo dejar de decir cosa alguna, aunque crea que no lo sé bien y aunque parezca inútil e incompleto. Me dijo que después de mi muerte las cosas cambiarán en cuanto a los protestantes, a lo cual ha de contribuir mucho la convicción que adquieran de mis circunstancias y que por esta razón debo decirlo todo.
Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Spexit humilitatem Angelis sue, ecenim ex hoc beatam medicem omnes generationes, quia fecit mihi mania qui potences, et santo nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, mendigus meum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit super vos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltat